La luz del sol entraba a raudales por las ventanas panorámicas de una espaciosa sala de conferencias situada en la 23ª planta de un centro de negocios de São Paulo. Mariana Bertulli estudiaba tranquilamente unos documentos, preparándose para una reunión importante. Sus finos dedos, adornados con un anillo de zafiro, regalo de su marido por su 15º aniversario de boda, ordenaban las carpetas sobre la mesa. A su lado estaba Eduardo Bertulli, su marido y socio. Su presencia siempre llenaba la habitación de una energía especial. Alto, esbelto, con canas apenas visibles en las sienes, irradiaba confianza y fuerza. Hoy vestía el impecable traje azul oscuro que Mariana le había ayudado a elegir en su último viaje juntos a Milán. Los jefes de departamento fueron entrando poco a poco en la sala. Mariana se dio cuenta de cómo había cambiado la empresa en los últimos 20 años, de una pequeña oficina con una docena de empleados a una de las mayores de la región. Todas las sillas de la sala de reuniones estaban ocupadas. El aire se llenó con el ligero zumbido de las conversaciones y el aroma del café recién hecho. «Buenos días, compañeros». Eduardo se puso a la cabeza de la mesa, y toda la conversación se acalló al instante. «Estamos reunidos hoy para debatir una etapa crucial en el desarrollo de nuestra empresa. Los últimos resultados financieros han superado las expectativas, y ha llegado el momento de una gran expansión». Mariana observó a su marido con tranquilo orgullo. 25 años de matrimonio y aún sabía cómo captar la atención de cualquier auditorio. Recordaba cómo habían empezado este negocio, cuántas noches habían pasado revisando planes de negocio, lo emocionados que se habían sentido con sus primeros éxitos. «Tenemos previsto abrir 3 nuevas líneas de negocio en el próximo trimestre», continuó Eduardo, incluyendo la presentación. «Para ello será necesario ampliar la plantilla en unas 50 personas. Mariana dirigirá el proceso de selección de candidatos». Ella asintió, tomando notas en su bloc de notas. Su impecable manicura repiqueteaba suavemente sobre la brillante superficie del escritorio al compás de las palabras de su marido. El nuevo proyecto exigía dedicación plena, pero Mariana estaba acostumbrada a tareas exigentes. Después de la reunión, cuando la mayoría del personal se había dispersado, Eduardo se acercó a su mujer. Le puso la mano en el hombro, cálida y familiar. «Hoy estás preciosa», le dijo mientras examinaba su elegante vestido marfil. «Gracias, cariño. A ti también», sonrió Mariana, recogiendo sus papeles. «¿No te habrás olvidado de nuestra velada?» «Por supuesto que no. He reservado en Casa Verde para las 8. Era su restaurante favorito, donde iban en días especiales. Hoy era el aniversario de su primer encuentro, una fecha que solo Mariana recordaba, pero Eduardo siempre estaba de acuerdo en celebrar el día. El día pasó volando en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Mariana tuvo tiempo de revisar los primeros currículos de posibles candidatos, mantener una videoconferencia con socios de Europa y hablar por teléfono con su hija. Camille estaba entusiasmada con su nueva colección de ropa e iba a venir el fin de semana a enseñarle sus bocetos. Por la noche, Mariana volvió a casa para cambiarse para la cena. La suite del ático la recibió con su habitual ambiente tranquilo y acogedor. Eligió un vestido de cóctel negro, sencillo pero elegante, como le gustaba a Eduardo. El toque final fue una gota de su perfume favorito en la muñeca. En el restaurante les recibieron como a viejos amigos. Su mesa estaba junto a la ventana, con vistas al atardecer. El camarero trajo su vino favorito, tinto, añejo, con notas de vainilla y grosella negra. «Por nosotros», dijo Eduardo levantando su copa. «Y por las nuevas perspectivas». Mariana sonrió, mirando a su marido por encima de la copa. A la tenue luz de las velas, su rostro parecía más joven, como el del joven que había conocido hacía 27 años en una fiesta universitaria. «¿Te preocupa la ampliación?», preguntó cuando les trajeron los aperitivos. «No si te quedas», respondió él, cubriéndole la mano con la suya. «Siempre hemos sido un gran equipo». La velada transcurrió en un ambiente cálido y acogedor. Discutieron planes de futuro, recordaron momentos divertidos del pasado y hablaron de Camille y su éxito en el negocio de la moda. Mariana se sentía absolutamente feliz. Regresaron a casa hacia medianoche. Eduardo ayudó a su mujer a quitarse el abrigo y le acarició los hombros. Mariana se volvió hacia él y sus labios se encontraron en un tierno beso. «Gracias por una noche tan maravillosa», le susurró. En el dormitorio, Mariana se quedó junto al tocador quitándose las joyas. El espejo reflejaba una fotografía de ellos juntos.
ella y Eduardo, en un yate durante las vacaciones del año pasado en Grecia. Ambos sonrientes, bronceados, felices. Mientras se dormía, Mariana pensó en las próximas entrevistas de trabajo. Tenía que encontrar a las personas adecuadas, que compartieran los valores de la empresa y formaran parte de su gran equipo. No podía saber que muy pronto esas nuevas personas pondrían su vida patas arriba. Aquella noche durmió tranquila, ignorante de los cambios que se avecinaban. Las luces de Sao Paulo titilaban junto a su ventana, y el reloj de su mesilla de noche contaba los minutos que faltaban para que su mundo perfecto empezara a desmoronarse. Era una mañana fría. Mariana se había levantado más temprano de lo habitual para prepararse para sus próximas entrevistas de trabajo. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje pantalón delgado del color del asfalto mojado y una blusa de seda color marfil. Sus movimientos eran precisos, calibrados por años de rituales matutinos. Eduardo ya la esperaba en la cocina, mirando las noticias en su tableta. El aroma del café recién hecho llenaba el espacio. «Los primeros candidatos llegarán a las 9», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Seguridad ha enviado informes preliminares sobre todos los aspirantes». Mariana asintió, sirviéndose café en su taza de porcelana favorita, un regalo de su hija de su último viaje a París. «Anoche revisé todos los currículos. Hay algunos candidatos muy prometedores». Llegaron juntos a la oficina. El guardia asintió con respeto mientras abría las puertas delante de ellos. Mariana se vio reflejada en la superficie espejada del ascensor, severa, esbelta, lista para el gran día. La primera en llegar para la entrevista fue Juliana Mendoza. Una morena alta con una postura impecable y una mirada atenta en sus ojos marrones. Su currículum era impresionante. 3 títulos universitarios, experiencia en empresas internacionales, dominio de 4 idiomas. «Siéntese», Mariana señaló la silla de enfrente. «Dígame, ¿por qué le interesa nuestra empresa?» Juliana habla con seguridad, sus respuestas son claras y bien pensadas. Eduardo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Mariana notó que se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando Juliana le habló de su último proyecto. A Juliana le siguieron los demás candidatos. Regina Cardoso, una joven profesional con una sonrisa genuina y una risa ligeramente nerviosa. Sofía Macedo, una mujer reservada, de mirada fría y una trayectoria impresionante. Cada una tenía sus puntos fuertes, cada una podía aportar algo nuevo a la empresa. A la hora de comer, Mariana se sentía algo cansada. Eduardo sugirió un descanso y ordenó que almorzaran en la sala de reuniones. «¿Qué te parecen los primeros candidatos?», preguntó desplegando su servilleta. «Destaca Juliana Mendoza», respondió Mariana, dando un sorbo a su agua mineral. «Pero desconfío un poco de su ambición». «Es exactamente el tipo de persona que necesita la empresa». Eduardo se reclinó en su silla. «Definitivamente sabe lo que quiere». Después de comer, continuaron las entrevistas. Mariana observó atentamente a cada candidato, fijándose no solo en sus cualidades profesionales, sino también en cómo se comportaban, cómo reaccionaban ante preguntas inesperadas. Por la tarde, revisando las notas del día, elaboró una lista de los recomendados para la admisión. Juliana Mendoza encabezaba la lista, seguida de Sofía Macedo y Regina Cardoso. Eduardo aprobó su elección sin objeciones. Al día siguiente, comenzó el proceso de incorporación. Mariana les dio personalmente a cada una breve visita por la oficina. Juliana escuchó con especial atención su relato de la historia de la empresa, hizo preguntas pertinentes y mostró verdadero interés. «Tenéis una empresa increíble», dijo cuando se detuvieron en la ventana panorámica del vestíbulo. «Se nota la cantidad de amor y trabajo que se ha puesto en ella». Mariana sonrió, halagada por aquellas palabras. Estaba realmente orgullosa de lo que Eduardo y ella habían creado. Una semana después, los nuevos empleados ya se estaban poniendo al día. Mariana se dio cuenta de que Juliana se quedaba hasta tarde, siempre impecablemente vestida, siempre dispuesta a asumir tareas adicionales. Su entusiasmo era contagioso, y los otros recién llegados intentaban seguirle el ritmo. Una mañana, al pasar por delante del despacho de su marido, Mariana oyó reír a Juliana. Se detuvo un momento, escuchando las voces al otro lado de la puerta. Eduardo explicaba algo animadamente. Juliana escuchaba con atención, insertando de vez en cuando un comentario certero. En ese momento Mariana sintió una ligera inquietud.
pero la alejó de inmediato. Al fin y al cabo, había sido idea suya contratar a Juliana. Ella misma se había dado cuenta de su profesionalidad y determinación. Los días se convirtieron en semanas. La empresa crecía, los nuevos proyectos exigían cada vez más atención. Mariana estaba ocupada coordinando los distintos departamentos, celebrando reuniones, resolviendo asuntos corrientes. Eduardo se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo, explicándole que era un momento importante para el desarrollo del negocio. Una tarde, cuando volvía a casa, Mariana vio a Juliana saliendo del despacho de Eduardo. Tenía una leve sonrisa en los labios y unos documentos en las manos. Sus miradas se cruzaron y Juliana asintió cortésmente. «Buenas noches, señora Bertulli. Ha sido un día precioso, ¿verdad?». Mariana asintió con la cabeza, observando la elegancia del nuevo vestido de Juliana, que realzaba su esbelta figura. En ese momento, Eduardo salió del estudio, ajustándose la corbata. «Ah, cariño, ¿sigues aquí?». Le dio a Mariana un rápido beso en la mejilla. «Lo siento, hoy llegaré tarde otra vez. Tengo que terminar mi presentación para la reunión de mañana». Mariana condujo sola hasta su casa. En el piso vacío reinaba un silencio desacostumbrado. Puso música para intentar llenar el espacio de sonidos, pero no sirvió de nada para deshacerse de la extraña sensación de malestar que empezaba a gestarse en lo más profundo de su ser. Tumbada en la cama, recordó la mirada de Juliana, segura, ligeramente condescendiente. Había algo en aquella mirada que la inquietaba, pero Mariana no sabía exactamente qué era. No se durmió hasta la mañana siguiente, y cuando se despertó, pensó que todo había sido fruto de su imaginación. Hacía un mes que los nuevos empleados se habían incorporado a la empresa. Mariana notó cómo había cambiado el ambiente en la oficina. Había una nueva dinámica, sobre todo cuando Juliana Mendoza estaba cerca. Sus tacones golpeaban con confianza el suelo de mármol de los pasillos, y su vestido corto de negocios atraía invariablemente la atención de los miembros masculinos del equipo. Aquella mañana, Mariana se quedó en la máquina de café de la zona común, aparentemente eligiendo entre un capuchino y un americano. En realidad, estaba observando cómo Juliana se relacionaba con sus compañeros. A cada uno le dedicaba una sonrisa especial, a cada uno le prestaba atención, pero su mirada se detenía sobre todo en Eduardo cuando pasaba a su lado. «Buenos días, señor Bertulli». La voz de Juliana sonaba suave, casi íntima. «He preparado el informe sobre el nuevo proyecto tal y como me pidió». Eduardo se detuvo a su lado y Mariana observó cómo se ajustaba automáticamente la corbata, un gesto que ella conocía desde hacía 25 años. Era un gesto que siempre aparecía cuando estaba nervioso o particularmente interesado en algo. «Muy bien, Juliana. Tráelo esta tarde a mi despacho. Discutiremos los detalles». Mariana dio un sorbo a su café, que resultó estar demasiado caliente. Dejó la taza sobre la mesa y notó que le temblaban ligeramente las manos. En ese momento, el nuevo director financiero, Rafael Costa, que se había incorporado a la empresa junto con el resto de la plantilla, se acercó a ella. «Señora Bertulli, ¿puedo hacerle unas preguntas sobre el informe trimestral?». Su voz era grave y tranquila. Rafael siempre iba impecable. Los trajes le quedaban perfectos. Cada movimiento estaba calibrado. Le tendió la carpeta y sus dedos se rozaron un instante. «Por supuesto, Rafael. Vamos a mi despacho». Por el camino, volvió a oír la risa de Juliana, sonora, segura, como si tuviera todo el derecho a estar aquí, en esta compañía, en esta vida. Mariana apretó la carpeta un poco más de lo necesario. En su oficina trató de concentrarse en los números que Rafael le estaba mostrando, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la máquina de café. Recordó que últimamente Eduardo mencionaba a Juliana con más frecuencia en las conversaciones. «Señora Bertulli», la voz de Rafael la devolvió a la realidad. «¿Está de acuerdo con mis conclusiones?». «Sí, por supuesto», intentó sonreír. Su análisis es muy acertado. Después de comer, Mariana se quedó deliberadamente en el pasillo, frente al despacho de su marido. Juliana entró a las 2 en punto, como habían acordado. A través del cristal esmerilado, Mariana pudo ver sus siluetas. Estaban demasiado cerca el uno del otro para mantener una simple conversación de trabajo. Por la noche, en casa, Eduardo estaba inusualmente animado. Hablaba de nuevos proyectos, de las perspectivas de la empresa, y el nombre de Juliana aparecía con demasiada frecuencia en esos relatos. «Tiene mucho talento», decía mientras se paseaba por el salón.
Unas ideas tan frescas, un enfoque tan fuera de lo común. Mariana removió su té mecánicamente, observando cómo se disolvía el azúcar. Recordó que Eduardo nunca había hablado de otros empleados con tanto entusiasmo. A la mañana siguiente puso especial cuidado en la elección de su atuendo. Un vestido azul oscuro que realzaba su figura, un collar de perlas, zapatos de tacón alto. El espejo reflejaba a una mujer hermosa, pero Mariana veía los primeros signos de la edad, ligeras arrugas en las comisuras de los ojos, canas apenas perceptibles en su pelo oscuro. En la oficina, se encontró con Juliana en el ascensor. De la joven emanaba el aroma de un perfume caro. Mariana reconoció la marca, ya que ella misma lo había utilizado alguna vez. «Está usted muy guapa, señora Bertulli», le dijo Juliana con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Ese vestido le sienta muy bien». Mariana asintió con la cabeza, observando lo bien que le sentaba la blusa blanca a Juliana, la elegancia con que realzaba su juventud y frescura. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor, y Juliana salió con elegancia al pasillo, dejando tras de sí una estela de perfume y una vaga sensación de inquietud. El día se alargó lentamente. Mariana intentaba concentrarse en su trabajo, pero escuchaba constantemente los ruidos del otro lado de la puerta, intentando oír la voz de Juliana o los pasos de su marido. Después de comer, vio que Eduardo y Juliana salían juntos de la oficina, aparentemente para reunirse con un cliente. Por la tarde, Eduardo había llamado para decir que llegaría tarde. Unas negociaciones importantes se estaban retrasando. Su voz sonaba un poco diferente de lo habitual, o eran imaginaciones suyas. Mariana colgó el teléfono y miró su reflejo en la pantalla. Algo había cambiado en su vida, algo sutil pero importante. Se había dado cuenta de muchas pequeñas cosas estos días. La forma en que Eduardo miraba el teléfono más a menudo de lo habitual. La forma en que cambiaba su expresión cuando Juliana entraba en su despacho. La forma en que cuidaba más su aspecto. Ahora elegía cuidadosamente su traje todas las mañanas y hacía poco que se había comprado un perfume nuevo, un aroma más fresco y juvenil. Rafael Costa también parecía notar estos cambios. Una vez, mientras trabajaban juntos en un informe financiero, comentó con cautela: «Sabe, señora Bertulli, a veces la gente no aprecia lo que tiene, persiguiendo sueños fantasmas». Ella le miró, intentando comprender el significado de aquellas palabras, pero su rostro permanecía impenetrable. Solo en el fondo de sus ojos marrones destellaba algo parecido a la simpatía. Aquella tarde Mariana se quedó en el despacho más tiempo de lo habitual. El personal ya se había marchado, solo quedaban encendidas las luces del despacho de Eduardo. Caminaba lentamente por el pasillo cuando oyó voces. Juliana decía algo en un tono bajo y ronroneante, y Eduardo le respondía de una manera inusualmente suave, casi amable. Mariana se quedó inmóvil, incapaz de avanzar o retroceder. Su corazón latía tan fuerte que parecía que sus latidos debían oírse en el silencio del pasillo. Se quedó allí, en la penumbra, escuchando cómo se desmoronaba su mundo perfecto. Después de aquella noche en el pasillo de la oficina, Mariana no encontraba un lugar para sí misma. Realizaba mecánicamente las actividades habituales: tomar café por la mañana, celebrar reuniones, firmar documentos, pero era como si algo en su interior se hubiera roto. Cada vez que oía el taconeo de Juliana sobre el suelo de mármol, sus dedos se cerraban en puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual. Eduardo seguía durmiendo, y ella se quedó mirándole la cara durante largo rato, tan familiar y de pronto casi extraña. Le aparecieron nuevas arrugas cerca de los ojos, pero no eran de la risa, como antes, sino de alguna tensión interior. Al salir del dormitorio, Mariana se dirigió a la cocina. Sus manos realizaron automáticamente las acciones habituales: servir café, echar agua, sacar tazas. El timbre del teléfono cortó el silencio matutino. Era Paula, su amiga de toda la vida. «Mariana, estás un poco rara últimamente», dijo Paula con voz preocupada. «Quedemos hoy después del trabajo, ¿te parece?» Mariana aceptó, dándose cuenta de que ya no podía guardárselo todo. Paula la conocía desde hacía 20 años. Había estado a su lado en todos los momentos importantes de su vida, buenos y malos. En la oficina, el día comenzó con otra reunión. Juliana estaba sentada frente a Eduardo, con la blusa desabrochada, un botón más de lo necesario. Mariana notó que la mirada de su marido se detenía de vez en cuando en ese detalle.
Tengo una propuesta para optimizar el nuevo proyecto. La voz de Juliana sonaba melosa. Señor Bertulli, ¿quizá podamos hablar de ello después de la reunión? Eduardo asintió sin mirar siquiera a su mujer. Mariana apretó la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento sintió la mirada escrutadora de Rafael Costa sobre ella. Después de la reunión, oyó que Eduardo hablaba por teléfono, en voz baja, casi en un susurro, volviéndose hacia la ventana. Sí, claro. No, hoy no puedo. Intentaré salir mañana. Por la noche, Mariana se reunió con Paula en un pequeño restaurante al que solían ir juntas. Su amiga estaba elegante con su traje gris, pero en sus ojos leía preocupación. ¿Qué pasa, Marí?, preguntó en cuanto les trajeron el vino. Veo que no eres tú misma. Mariana se llevó la copa a los labios, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Recuerdas la nueva empleada de la que te hablé, Juliana? Empezó a hablar, y las palabras fluyeron, sobre cómo había cambiado Eduardo, sobre conversaciones escuchadas, sobre miradas, gestos, roces casuales. Paula escuchaba atentamente, frunciendo las cejas de vez en cuando. En situaciones como esta se necesitan hechos, no conjeturas. Conozco a un hombre, un detective privado, Antonio César. Es el mejor en el negocio. Mariana negó con la cabeza. No, es demasiado. No puedo. Puedes y debes. Paula le cubrió la mano con la suya. Tienes derecho a saber la verdad. Y entonces no se trata solo de tu matrimonio, sino de la empresa. En ese momento un camarero se acercó a su mesa con una nueva botella de vino. Mariana notó cómo le miraba las manos temblorosas y trató de serenarse. «Deme su número», dijo finalmente. Al volver a casa, Mariana encontró el piso vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra familiar. «Reunión importante con inversores. No me esperes para cenar». Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Al día siguiente, en la oficina, no podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que se abría la puerta, se sobresaltaba esperando ver a Juliana. Hacia el mediodía, Rafael entró en su despacho con unos papeles. «Señora Bertulli», empezó, pero luego se calló, mirándola atentamente. «¿Se encuentra bien?» «Sí, por supuesto», intentó sonreír ella. «Solo mucho trabajo». «Sabes», tomó asiento en el borde de la mesa. «A veces es bueno tener una perspectiva externa, y recuerda que no estás sola». Había algo en su voz que la hizo levantar la vista. Rafael la miraba con una calidez desconocida, y por primera vez en días, sintió que podía confiar en alguien. Aquella tarde, sentada en su coche en el aparcamiento subterráneo, Mariana sacó la tarjeta de visita que le había dado Paula. Antonio César, investigador privado. Simples letras negras sobre fondo blanco. Se quedó mirando las letras durante un buen rato antes de marcar el número. «Buenas tardes». La voz del receptor sonaba tranquila y profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito seguir a alguien», le temblaba la voz. «A dos, para ser exactos». «Reúnete conmigo mañana a las 10 de la mañana», respondió el detective. «Le enviaré la dirección por mensaje». Aquella noche apenas durmió. Eduardo regresó tarde, oliendo a vino caro y perfume desconocido. Se metió en la ducha y se acostó sin mirarla. Mariana se tumbó a su lado, contando los latidos de su corazón y pensando en cómo su vida se había convertido en una novela policíaca. Por la mañana, se puso su traje favorito, el mismo que había llevado una vez cuando firmó los documentos fundacionales de la empresa. Siempre le había dado confianza, y ahora era cuando más la necesitaba. Antes de salir, se miró al espejo. Cara pálida, mirada tensa, labios apretados. Se ajustó el cuello y salió de casa, preparándose para una reunión que cambiaría toda su vida. El despacho de Antonio César estaba en un viejo edificio con un letrero desgastado en la puerta. Mariana subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso, cada peldaño con dificultad. El detective la recibió en un pequeño despacho lleno de muebles anticuados. Su aspecto hacía juego con el mobiliario. Un traje gris, ojos atentos tras unas gafas de montura fina, bigote gris bien recortado. «Siéntese, señora Bertulli», le señaló un sillón de cuero desgastado. «Cuénteme todo en orden». Mariana sacó de su bolso una fotografía de Eduardo y Juliana tomada en la última fiesta de empresa. Sus dedos temblaron ligeramente al entregársela al detective. «Necesito saberlo todo». Su voz sonó más tranquila que de costumbre. «¿Dónde van? ¿Con quién se reúnen? ¿De qué hablan?» Antonio César asintió despacio,
tomando notas en un pequeño cuaderno. Necesitaré información sobre sus rutinas diarias, direcciones de trabajo y de residencia, matrículas. Mariana pasó la hora siguiente respondiendo a las preguntas del detective. Cada respuesta parecía arrancarle una parte del alma, pero se obligó a hablar con claridad, sin dejarse llevar por las emociones. «Empezaré a trabajar hoy», dijo César mientras la acompañaba a la puerta. «Tendrás tu primer informe dentro de 3 días». De vuelta a la oficina, Mariana se encontró con Rafael en el ascensor. La miró atentamente. «Está muy pálida, señora Bertulli. ¿Le apetece tomar un café conmigo?» Ella aceptó, dándose cuenta de que necesitaba un momento de respiro. En la cafetería, se sentaron en una mesa alejada, y Rafael le trajo una taza de expreso fuerte. «¿Sabes?», empezó, removiendo el café. «A veces hay que capear el temporal». Mariana lo miró, tratando de descifrar qué había detrás de esas palabras. En ese momento, Eduardo y Juliana entraron en la cafetería. No repararon en Mariana y Rafael, sentados en una mesa junto a la ventana. Juliana hablaba animadamente, inclinándose más cerca de Eduardo de lo debido. Los 3 días se prolongaron interminablemente. Mariana se levantaba todas las mañanas con una pesadez en el pecho. Cumplía mecánicamente sus tareas en la oficina, tratando de no mirar a los ojos ni a su marido ni a Juliana. Por la noche se desvelaba escuchando la respiración de Eduardo, que ahora le parecía un completo desconocido. Antonio César llamó exactamente 3 días después, como había prometido. «Tengo información. ¿Quedamos en el mismo sitio?» En su despacho yacía ahora una gruesa carpeta de fotos e informes. El detective extendió metódicamente las imágenes sobre el escritorio. «Se reúnen casi todos los días después del trabajo. Esto de aquí es un restaurante en el centro de la ciudad. Esto es un hotel en las afueras. Y aquí un club privado para miembros de consejos de administración de grandes empresas». Mariana se quedó mirando las fotos, sintiendo como si cada imagen clavara un clavo en la tapa del ataúd de su matrimonio. Una mostraba a Eduardo rodeando suavemente la cintura de Juliana con el brazo. Otra los mostraba besándose a la salida de un restaurante. «Hay algo más». César sacó una grabadora. «Grabé su conversación en el restaurante. ¿Quieres oírla?» Mariana negó con la cabeza. Ver las imágenes ya era bastante doloroso. Escuchar sus voces no estaba preparada. «Sigue mirando», dijo, poniéndose de pie. «Necesito saberlo todo». Aquella tarde permaneció sentada en su despacho durante largo rato, estudiando detenidamente las fotografías. El crepúsculo se espesaba tras la ventana y el despacho se iba vaciando poco a poco. De repente se abrió la puerta. Era Rafael. «Es tarde, señora Bertulli», le dijo en voz baja. «¿Puedo llevarla a casa?» Ella quiso negarse, pero captó su mirada. Cálida, comprensiva, sin sombra de juicio o lástima. Y de repente se dio cuenta de que no quería volver sola al piso vacío. «Gracias, Rafael», empezó a hacer la maleta. «Sería de gran ayuda». Apenas hablaron por el camino. Rafael puso música tranquila y Mariana sintió algo de paz por primera vez en días. En la entrada se bajó para abrirle la puerta. «Si necesitas algo, cualquier ayuda, solo una conversación, siempre estoy aquí para ti». Al día siguiente llegó un mensaje de César. «Información urgente. Ven inmediatamente». En su despacho había ahora nuevas fotografías. En ellas, Eduardo salía con otra mujer, Regina Cardoso, también recién incorporada a la empresa. Eso no es todo. El detective extendió unas cuantas fotos más. Aquí está con Sofía Macedo. Su marido parece tener una vida social muy activa, vida social. Mariana se quedó mirando las fotos, sin poder creer lo que veían sus ojos. Eduardo, siempre tan correcto, tan impecable a sus ojos, había resultado ser una persona completamente diferente. Recordó lo orgullosa que había estado de él, cómo había creído cada palabra que decía, cómo lo había defendido ante sus amigas cuando habían insinuado que era demasiado atento con las jóvenes empleadas. De vuelta a la oficina, se encontró con Juliana en el pasillo. Estaba impecable. Traje nuevo, pelo perfecto, sonrisa segura. Mariana la miró con nuevos ojos. No era solo la amante de su marido, sino una de tantas, tan engañada como ella. Por la noche llamó Paula. «¿Cómo estás? ¿Alguna noticia del detective?» «Ven a mi casa». Mariana oyó que le temblaba la voz. «Necesito hablar con alguien». Una hora más tarde estaban sentadas en la cocina de su piso. Paula miraba las fotos en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando.
«¿Sabes?», dijo finalmente. «Quizás sea lo mejor. Ahora sabes la verdad». Mariana miró por la ventana las luces del atardecer. En algún lugar, en uno de los restaurantes u hoteles, su marido está conociendo a otra amante, y cada una de ellas cree que es especial, la única, la elegida. Qué equivocados están todos. Tras las revelaciones del detective, Mariana se sintió desolada. Todas las mañanas pasaba media hora más frente al espejo, maquillándose cuidadosamente, tratando de ocultar las huellas de las noches en vela. En la oficina, intentaba mantener la compostura, sonreír a sus compañeros, fingir que todo iba bien, aunque por dentro se estremecía cada vez que veía a su marido con una de sus amantes. Aquella mañana llegó antes de lo habitual. La oficina seguía vacía. Solo la señora de la limpieza limpiaba las mamparas de cristal. A Mariana le encantaban esos momentos de silencio, en los que podía estar a solas consigo misma, sin la máscara de mujer de negocios y esposa feliz. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rafael estaba en el umbral con 2 vasos de café en las manos. «Buenos días, señora Bertulli. Me he fijado en la luz de su despacho y he pensado que podría necesitar esto». Le tendió uno de los vasos. Mariana aceptó el café y observó que estaba como a ella le gustaba. Doble expreso sin azúcar. Rafael se acordaba de esos detalles. «Gracias, Rafael. Y llámame Mariana cuando estemos solos». Se encaramó al borde de su escritorio y sus ojos estudiaron su rostro con atención. «Mariana, hace mucho tiempo que quería hablar contigo. No sobre trabajo». A ella se le aceleró el pulso. Rafael era un hombre atractivo, alto, esbelto, con unas ligeras canas en las sienes que no hacían sino aumentar su encanto. Pero no era solo su aspecto. Tenía una fuerza interior y una fiabilidad especial. «Conozco la situación de tu marido», continuó en voz baja, «y veo cómo está sufriendo. No es justo». Mariana quiso replicar algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Rafael la tomó suavemente de la mano. «Déjame demostrarte que la vida puede ser diferente. Cena conmigo esta noche». Fue inesperado. Mariana sintió que el color inundaba sus mejillas. «Rafael, no creo que sea una buena idea». «Solo cenar, Mariana. Nada más que eso. Te mereces al menos unas horas de compañía humana normal». En ese momento se oyeron voces al otro lado de la puerta. La oficina empezaba a llenarse de empleados. Rafael se levantó. «Piensa en mi oferta. Te espero a las 8 en la terraza Jardine». Durante todo el día Mariana no pudo concentrarse en el trabajo. No paraba de mirar el reloj, contando los minutos que faltaban para la noche. A la hora de comer, Paula llamó y Mariana le contó lo de la invitación de Rafael. «Vete», le dijo su amiga con firmeza. «Tienes derecho a ser feliz. Está claro que a tu marido no le parece bien serte fiel. ¿Por qué tienes que comportarte como una monja? Pero está mal. Lo que está mal es lo que hace tu marido, y tú solo sales a cenar con un hombre decente que te muestra auténtica consideración». Después de hablar con Paula, Mariana abrió el correo del detective. Nuevas imágenes mostraban a Eduardo saliendo de una joyería con una cajita en las manos. La siguiente toma lo captó dándole el contenido de la caja a Juliana, una delicada pulsera de diamantes. Algo se rompió dentro de Mariana. Recordó que Eduardo le había regalado una pulsera similar hacía 20 años. Un regalo que a ella le había hecho inmensamente feliz, pensando que era un símbolo de su amor especial. Ahora parecía que esos regalos no eran más que una forma de quedarse con otra amante. A las 7 de la tarde llamó a Rafael. «Me gustaría cenar contigo». Su voz sonó cálida. «Me alegro mucho. ¿Puedo enviarle un coche?» Terrace Jardin se encontraba en la azotea de uno de los edificios antiguos del centro de la ciudad. Rafael la esperaba en la entrada con un ramo de orquídeas blancas. La ayudó a bajar del coche y su mano se detuvo un momento en su cintura. Un gesto natural pero excitante. La mesa estaba impecablemente puesta. Mantel blanco como la nieve, copas de cristal, velas. El camarero trajo el menú y la carta de vinos. Rafael pidió champán. «Por los nuevos comienzos», dijo levantando su copa. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Rafael era un gran conversador, atento, ingenioso, capaz de hablar de cualquier tema. Habló de sus viajes, de sus libros favoritos, de su música, y Mariana se sorprendió a sí misma sonriendo, por primera vez en semanas, sincera y libremente. «Eres una mujer increíble, Mariana», le dijo cuando les trajeron el postre. «Inteligente, fuerte, guapa.
Lástima que tu marido no lo aprecie. Ella bajó los ojos. Quizás es que le aburro. No. Rafael cubrió su mano con la suya. No se trata de ti. Algunos hombres no saben apreciar un verdadero tesoro, aunque lo tengan delante. Después de cenar, salieron a la terraza. El aire del atardecer desprendía el aroma de los árboles en flor. Rafael estaba a su lado, tan seguro y tranquilo. Mariana sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. «Te acompaño a casa», le dijo en voz baja. Se detuvieron en la entrada de su casa. Rafael se volvió hacia ella. «Gracias por esta velada, Mariana». Ella levantó la vista y se encontró con su mirada, cálida, comprensiva, teñida de algo más. Se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero ella no se apartó. Sus labios eran suaves y delicados, el beso tentativo y casto. «Buenas noches», susurró, separándose. El piso estaba oscuro y vacío. Un mensaje de Eduardo parpadeaba en el contestador. Otra vez llegaba tarde a una reunión importante. Mariana estaba junto a la ventana, acariciando los labios que aún conservaban el calor del beso de Rafael. Por primera vez en mucho tiempo se sintió viva. Después de besar a Rafael, Mariana no había sido capaz de encontrar un lugar en el que estar. Se despertó por la mañana con sentimientos contradictorios. Culpa mezclada con el recuerdo del calor de sus labios. Rabia contra su marido entremezclada con su propia confusión. Eduardo no parecía darse cuenta de nada. Parecía quedarse cada vez más en el despacho o marcharse a reuniones de trabajo. Aquella mañana recibió un mensaje de Antonio César. «Ven urgentemente. Hay información importante». Mariana canceló todas sus citas y se dirigió al despacho del detective. En su despacho había una pizarra nueva con decenas de fotografías colgadas, unidas por hilos rojos. «Tome asiento, señora Bertulli», le tendió César un vaso de agua. «Lo que he descubierto tiene que verlo sentada». Empezó a colocar las fotografías sobre la mesa. La primera mostraba a Eduardo cenando con Juliana en un restaurante caro. La segunda lo mostraba saliendo del hotel con Regina Cardoso. La tercera lo mostraba sentado en un café con Sofía Macedo, con las manos tocándose sobre la mesa. «Esto ocurre en paralelo», explicó el detective, señalando las fechas de las fotos. Su marido se reúne con ellas en un horario concreto. Juliana los martes y jueves, Regina los miércoles, Sofía los viernes. Mariana miró fijamente las fotografías, sintiendo que se le entumecían los dedos. En cada foto, Eduardo parecía enamorado, tierno y atento con cada mujer. A cada una le había hecho regalos, joyas, bolsos caros, perfumes. «Hay una cosa más». César encendió la grabadora. Salió la voz de Eduardo. «Eres especial, la única. Nunca he sentido esto por nadie». Esas palabras. Las mismas palabras que él le había dicho una vez. La grabación continuó, y las mismas frases se repitieron en conversaciones con diferentes mujeres. Y esta es la parte interesante. El detective sacó un nuevo montón de fotos. Los rastros conducen a cuentas en paraísos fiscales. Su marido transfiere importantes sumas de dinero a nombre de cada una de estas mujeres. Mariana cogió los extractos bancarios. Las cifras saltaron ante sus ojos. Cientos de miles de dólares transferidos a través de empresas fantasma. ¿Está utilizando dinero de la empresa? Su voz sonaba ronca. Sí, y lo hace con bastante habilidad. Pero encontré rastros de todas las transacciones. De vuelta al despacho, Mariana se encerró en su estudio. Abrió los registros de la empresa y se dio cuenta de cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Transferencias extrañas, gastos inexplicables, presupuestos inflados para proyectos de los que se encargaban sus amantes. Llamaron a la puerta. Era Rafael. «Mariana, no has contestado a mi mensaje». Estaba preocupado. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No solo me está engañando, está robando a la empresa». Rafael cerró la puerta con cuidado y se sentó a su lado. «Cuéntamelo todo». Ella le mostró documentos, fotografías, extractos bancarios. Su rostro se volvió cada vez más serio. «Se trata de un delito grave, Mariana. Como director financiero es mi deber informar al Consejo de Administración». «No», negó ella con la cabeza. «Todavía no. Necesito tiempo para pensarlo». Él tomó su mano entre las suyas. «Por supuesto, pero recuerda, no estás sola en esta situación». Por la noche, Mariana no fue a casa. Pidió al chófer que la llevara a casa de Paula.
Su amiga la recibió con una botella de vino y ganas de escuchar. No sé qué es peor, dijo Mariana, sentada en el sofá de Paula. Que se acueste con esas mujeres o que utilice el dinero de la empresa para comprar su lealtad. Paula le sirvió más vino. ¿Y Rafael? ¿Qué sientes por él? Mariana cerró los ojos. Es el único con el que me siento segura, pero ahora no es el momento de pensar en eso. En ese momento sonó el teléfono, era César. Señora Bertulli, hay nueva información. He seguido a Juliana. Está reunida con un abogado especializado en derecho de sociedades. Mariana se quedó helada. ¿Crees que...? Sí, parece que está preparando algún plan, y tiene que ver con tu empresa. Por la noche, tumbada en el dormitorio de invitados de Paula, Mariana no podía dormir. Ante sus ojos pasaban imágenes, momentos felices con Eduardo, su trabajo juntos para crear la empresa, el nacimiento de su hija, las vacaciones familiares. Y ahora todo era mentira. Por la mañana recibió un mensaje de Rafael. Estoy aquí si necesitas ayuda o simplemente hablar. Esas simples palabras le dieron fuerzas. Se duchó, se vistió con cuidado y se dirigió a la oficina. En el ascensor se encontró con Sofía Macedo. Estaba impecable con su costoso traje. Por supuesto, ahora Mariana sabía de quién había sido el dinero para comprarlo. Sofía le dedicó una sonrisa de deber, sin saber que su secreto había salido a la luz. En el pasillo, Mariana vio a Regina Cardoso hablando con Eduardo. La joven se sonrojaba y reía, claramente coqueteando. Eduardo le sonreía igual que le había sonreído a Juliana ayer, igual que le había sonreído a Sofía el día anterior. En su despacho, Mariana abrió el portátil y empezó a revisar los documentos de la empresa con más detenimiento. Ahora podía ver el patrón, cómo Eduardo creaba proyectos ficticios, nombraba a sus amantes en puestos clave y transfería dinero a través de empresas fantasma. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era Juliana. Entró con paso seguro y unos documentos en las manos. Señora Bertulli, necesito su aprobación para este contrato. Mariana la miró y se preguntó si Juliana conocería a otras mujeres. ¿Cree que ella es especial, la única? ¿Cree en las dulces palabras de Eduardo tanto como antes creía en las suyas? Después de todas las revelaciones, la vida de Mariana se convirtió en una complicada partida de ajedrez. Cada mañana llegaba a la oficina, saludaba a su marido, saludaba con la cabeza a sus amantes como si nada hubiera cambiado, pero en su interior todo ardía por la constatación de la traición y la mentira. Solo la presencia de Rafael la ayudaba a mantener el equilibrio. Aquella mañana recibió un mensaje suyo. Te invito a cenar. Hay una idea que me gustaría discutir. Mariana se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato antes de contestarle que sí. El día se alargó interminablemente. Eduardo se asomó a su despacho hacia la hora de comer. Querida, hoy tengo una reunión importante con unos inversores. No me esperes para cenar. Ella asintió sin levantar los ojos de los papeles. Ahora sabía que reunión importante significaba una cita con una de sus amantes. En la agenda de hoy figuraba Sofía Macedo. A las 7 en punto, Rafael la esperaba a la entrada de un pequeño restaurante en el casco antiguo de la ciudad. El local no era el tipo de sitio al que iba la gente de negocios de su círculo, acogedor, con música en directo y un ambiente hogareño. En este sitio hacen la mejor pasta casera de la ciudad, dijo él apartando una silla para ella. Y nadie que conozcamos. Mariana apreció su preocupación por la intimidad. En los últimos días había notado demasiado las miradas de los que la rodeaban, como si todo el mundo conociera su drama familiar. El camarero trajo el menú y una botella de vino tinto. Rafael tenía el don de crear un ambiente acogedor y tranquilo, una cualidad que ella apreciaba cada vez más en él. ¿Qué tal?, preguntó cuando le sirvieron los aperitivos. Sinceramente, no lo sé. Mariana dio un sorbo a su vino. Todos los días me levanto y hago el papel de empresaria de éxito y esposa feliz. Y todo por dentro se muere. Rafael le cubrió la mano con la suya. No tienes que pasar por esto sola. Su tacto le puso la piel de gallina. Mariana levantó la vista y se encontró con su mirada, cálida, comprensiva, teñida de algo más que simpatía. La conversación fluyó con facilidad, pasando del trabajo al arte, de la música a los viajes. Rafael habló de su vida en Europa, de conciertos de música clásica, de pequeños restaurantes en callejuelas romanas. ¿Sabes lo que me llamó la atención de ti el primer día?
Preguntó cuando les trajeron el postre. Tu fuerza. Pareces tan frágil, pero por dentro eres una barra de acero. Mariana sintió que el color le inundaba las mejillas. Ahora mismo no me siento fuerte. Por eso eres aún más fuerte. Sigues luchando a pesar del dolor. Después de cenar, salieron al exterior. La noche era cálida y el aire olía a acacias en flor. Rafael propuso dar un paseo y Mariana aceptó. No quería volver al piso vacío. Caminaron por las viejas calles, hablando de todo y de nada. En un momento dado, sus manos se tocaron y Rafael entrelazó suavemente sus dedos. Este simple gesto le pareció a Mariana más íntimo que cualquier beso. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo Rafael, deteniéndose ante la antigua fuente. En lo injusta que es la vida, una mujer como tú merece ser amada, valorada, protegida. Mariana sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Rafael, no puedo. Todavía estoy casada. Con un hombre que no te aprecia. Su voz se hizo más tranquila. Con un hombre que traiciona no solo tu amor, sino tu confianza como socia. Tenía razón, y eso hizo que le doliera aún más. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rafael la atrajo suavemente hacia sí, estrechándola entre sus brazos. Olía a colonia cara y a algo sutilmente familiar. «Shh», le susurró, acariciándole la espalda. «Todo va a ir bien. Estoy aquí para ti». Ella levantó la cara y lo miró. Había tanta ternura y cuidado en sus ojos que la dejó sin aliento. Rafael se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para que se apartara. Pero ella no se apartó. El beso fue suave, tentativo. Nada que ver con el primero. No había prisa ni pasión, solo calidez y una maravillosa sensación de que lo que estaba ocurriendo era lo correcto. Cuando por fin se separaron, Mariana se sintió otra persona. Era como si aquel beso hubiera borrado algo viejo y abierto el camino a algo nuevo. «Te acompaño a tu casa», dijo Rafael, tomándola de la mano otra vez. En el camino de entrada, se detuvieron. Mariana sabía que debía entrar en el piso donde todo le recordaba sus 25 años de matrimonio con Eduardo. Pero ahora esos recuerdos parecían lejanos e irreales. «Gracias por esta noche», dijo en voz baja. Rafael le tocó la mejilla. «Esto es solo el principio, Mariana, si tú lo permites». Ella lo vio alejarse y sintió una extraña mezcla de emociones: culpa, alegría, miedo, esperanza. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Eduardo. «Se me hace tarde. No me esperes levantada». Mariana sonrió. Antes, un mensaje así habría hecho que le doliera el corazón. Ahora solo sentía cansancio y un extraño alivio. Mientras subía al piso, pensó en que se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. En el dormitorio, permaneció largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. La mujer que la miraba desde el espejo tenía un aspecto diferente. Le brillaban los ojos, tenía las mejillas sonrojadas y los hombros erguidos. Ya no era la Mariana que había creído ciegamente en un matrimonio perfecto. Era una mujer dispuesta a empezar un nuevo capítulo de su vida. Tras la velada con Rafael, Mariana había pasado la noche en vela contemplando su situación. La luz de la mañana la encontró sentada en un sillón del salón con una taza de té frío. Eduardo no había regresado a casa, enviando un mensaje de que se había quedado en la casa de campo después de una reunión tardía. Ahora sabía que casa de campo significaba la habitación de hotel con Sofía Macedo. El teléfono vibró. Un mensaje del detective César. Nueva información, muy urgente. Mariana miró el reloj. Las 7 de la mañana. ¿Qué podía ser tan importante? El despacho del detective olía a café recién hecho y a cigarrillos. César parecía cansado, como si también hubiera pasado la noche en vela. Anoche noté una actividad extraña. Extendió las nuevas fotos delante de ella. Juliana Mendoza se reunió con un abogado especializado en derecho de sociedades. Después fue a un restaurante donde la esperaba tu marido. Mariana escrutó las fotos. En una de ellas, Juliana sostenía unos documentos, mostrándoselos a Eduardo. «Eso no es todo», continuó el detective. «He rastreado el movimiento de fondos. En la última semana, unos $2 millones han sido retirados de las cuentas de la empresa a través de sociedades pantalla». Le enseñó los extractos bancarios. Mariana sintió que se enfriaba por dentro. Las cantidades eran enormes. «Parece que están tramando algún plan». César dio unos golpecitos con el dedo en la foto. «Y por lo que parece, tiene que ver con los derechos de la empresa». De vuelta en la oficina,
Mariana se encerró en su despacho. Abrió la caja fuerte y sacó los documentos de constitución de la empresa. Hacía 25 años, ella y Eduardo habían montado juntos el negocio, invirtiendo a partes iguales. Ahora ella poseía el 40% de las acciones, Eduardo el 51%, y el resto se repartía entre pequeños accionistas. Llamaron a la puerta. Era Rafael. «He traído los informes financieros que me pidió», dijo al entrar. Cerró la puerta y añadió en voz más baja, «¿Pasa algo?». Mariana le mostró los papeles del detective. El rostro de Rafael se tornó serio. «Parece la preparación de una adquisición hostil. Puede que intenten echarte de la empresa». «¿Pero cómo?». «Tengo el 40% de las acciones». Hay varias maneras. Por ejemplo, mediante una quiebra simulada o una compra forzosa. SRA. Bertulli, su hija está al teléfono. Dice que es urgente. Mariana descolgó el teléfono. La voz de Camila sonaba agitada. «Mamá, ¿puedes explicarme por qué papá me transfiere algunas de sus acciones de la empresa?» Mariana se quedó helada. «¿Qué quieres decir?». «Me acaba de llamar el notario. Dice que mi padre quiere cederme el 20% de las acciones». «¿Qué pasa?». «Cariño, no firmes ningún documento hasta que solucione esto», intentó hablar Mariana con calma. «¿Me lo prometes?». Después de hablar con su hija, se recostó en su silla cerrando los ojos. El plan de Eduardo empezaba a ser claro: transferir parte de las acciones a su hija para tener control sobre ellas a través de ella. Rafael, que había estado observando la conversación en silencio, se sentó en el borde de la mesa. «Tenemos que actuar con rapidez. Puedo ponerte en contacto con un abogado de confianza». «No», Mariana negó con la cabeza. «Primero tengo que hablar con mi hija. Necesita saber la verdad». Pasó todo el día como sumida en la niebla, firmando documentos y concertando citas mecánicamente. Después de comer, llegó un nuevo mensaje del detective. Imágenes de Eduardo saliendo del banco con un maletín. Juliana le siguió, con unos papeles en la mano. Por la noche, Paula llamó. «¿Cómo estás? Tenías muy mal aspecto en las últimas reuniones». «Está intentando quitarme la empresa». Mariana sintió que le temblaba la voz. «Utilizando a nuestra hija». «Escoria». La voz de Paula estaba llena de rabia. «¿Qué vas a hacer?». «Aún no lo sé, pero no voy a dejar que destruya lo que hemos pasado 25 años construyendo». Tras la conversación con su amiga, Mariana permaneció un largo rato sentada en la oscuridad de su despacho. Tras las paredes de cristal, la oficina se iba vaciando poco a poco. Solo la luz del despacho de Eduardo seguía encendida. Vio entrar a Juliana, que se inclinó sobre unos papeles. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Rafael. «Sigo en la oficina. ¿Necesitas ayuda?». Mariana sonrió. Su preocupación le alegraba el corazón. En los últimos días había pensado a menudo en él, en su suave tacto, en la calidez de su mirada. Pero ahora no era momento para romances. De repente, la risa de Juliana llegó desde el estudio de Eduardo, fuerte y triunfante. Mariana se acercó a la ventana y miró hacia la Sao Paulo nocturna. En algún lugar, en uno de los hoteles de lujo, Sofía Macedo esperaba su turno para salir con su marido. En otro lugar, Regina Cardoso comprobaba el saldo de su cuenta secreta. El teléfono de su bolso zumbó. Esta vez era el detective. «Señora Bertulli, han concertado una cita con el notario para mañana. Parece que van a formalizar el traspaso de las acciones». Mariana miró su reflejo en el cristal oscuro. La mujer que la observaba desde allí parecía cansada pero decidida. Era hora de poner fin a este juego. Marcó el número de su hija. «Camille, tenemos que vernos. Ahora mismo. Hay cosas que necesitas saber sobre tu padre». Era una tarde sofocante. Mariana estaba sentada en su despacho revisando unos papeles cuando llamaron a la puerta. Juliana Mendoza estaba en el umbral, impecablemente vestida, perfectamente peinada y con una fría sonrisa en los labios pintados. «Buenas noches, señora Bertulli». Había una arrogancia mal disimulada en su voz. «Tenemos que hablar». Mariana señaló la silla frente a su escritorio. Juliana se sentó en ella con elegancia y colocó sobre su regazo una costosa carpeta de cuero. Su nueva pulsera de diamantes, un regalo de Eduardo, brillaba tenuemente a la luz de la lámpara del escritorio. «Te vi la semana pasada», empezó Juliana sin preámbulos, «en el restaurante Terrace Jardin con nuestro director financiero. Un lugar muy romántico, ¿verdad?».
Mariana sintió que sus dedos se cerraban involuntariamente en un puño bajo la mesa. Se obligó a mantener la calma exterior. ¿Y qué? Juliana abrió la carpeta y sacó algunas fotos. Y esta es la de usted y él besándose en la fuente. ¿Qué crees que dirá tu hija cuando se entere de que su madre engaña a su padre? Ahora había un triunfo mal disimulado en su voz. Dejó las fotos sobre la mesa y sacó un documento de una carpeta. Tengo una oferta. Firmas una renuncia a tu participación en la empresa, y estas fotos nunca verán la luz del día. Especialmente Camille, nunca las verá. Mariana miró las fotos. Habían sido tomadas profesionalmente, desde distintos ángulos. Estaba claro que alguien la había estado siguiendo aquella noche. ¿Y cuánto tiempo llevas planeando esta pequeña combinación?, preguntó, levantando los ojos hacia Juliana. ¿Qué quieres decir? Sobre cómo sedujiste a mi marido para llegar a la empresa, sobre cómo me observabas, esperando un momento de debilidad, sobre cómo redactaste los documentos de transferencia de acciones. Juliana perdió la confianza por un momento, pero se recompuso rápidamente. No importa. Lo que importa es que tengo pruebas de tu infidelidad. Eduardo quedará destrozado al enterarse de tu traición. Mariana abrió lentamente un cajón del escritorio y sacó un sobre. ¿Qué te parece esto? Comenzó a colocar las fotos sobre la mesa, una por una. Eduardo y Juliana en un restaurante. Eduardo y Sofía en el hotel. Eduardo y Regina en un club privado. ¿Qué pasa? A Juliana le temblaba la voz. Documentación que mi marido está viendo a 3 mujeres al mismo tiempo, y todas trabajan para nuestra empresa. Mariana continuó exponiendo las fotos. Y estos son extractos bancarios. El dinero que te giró todo a través de empresas fantasma. Utilizar fondos de la empresa para uso personal es un delito grave, ¿no crees? La cara de Juliana se puso blanca como la tiza. Cogió una de las fotos, en la que aparecía Eduardo besando a Sofía Macedo a la entrada del hotel. Dijo que yo era la elegida, susurró. Juró que nunca había amado tanto a nadie. Les dijo las mismas palabras a todos ustedes. Mariana sacó una grabadora y encendió la grabación. La voz de Eduardo repetía las mismas declaraciones de amor a distintas mujeres. Juliana permanecía inmóvil, mirando las imágenes. Su máscara perfecta se resquebrajó, revelando a una joven confundida que acababa de darse cuenta de que no era más que un peón en el juego de otro. ¿Sabes qué es lo curioso? Mariana continuó. Creías que lo manipulabas a él, cuando en realidad él te manipulaba a ti. Utilizó tu ambición para hacerse con el control de la empresa. Sacó otro documento. Este es un plan para reorganizar la empresa. Después de que supuestamente vendiera mi participación, iba a despediros a todos. La nueva estructura ya está en marcha, se ha contratado a gente nueva. Juliana se agarró a los reposabrazos de su silla. Estás mintiendo. ¿Por qué iba a mentir? Tengo todas las pruebas, incluidas las grabaciones de sus conversaciones con sus nuevos socios. Mariana vio cómo el mundo de Juliana se desmoronaba. Todos sus planes, todos sus sueños de poder y riqueza, se desmoronaron como un castillo de naipes. ¿Y ahora qué?, preguntó Juliana con voz temblorosa. Ahora cogerás tus fotos y te irás, y mañana escribirás tu carta de dimisión, como debe hacer una mujer decente que ha decidido cambiar de trabajo. ¿Y si me niego? Entonces todos esos documentos acabarán en comisaría. Seguro que les interesará saber del fraude financiero de los fondos de la empresa. Juliana recogió lentamente sus fotografías. Le temblaban las manos. Su pulsera de diamantes brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Ahora parecía un símbolo de su humillación. Creía que le quería, dijo en voz baja, dirigiéndose a la puerta. Todos lo creíamos, respondió Mariana. Hasta ahí llegaba su talento. Cuando la puerta se cerró tras Juliana, Mariana respiró hondo. Sacó su teléfono y marcó el número del detective. Antonio, tenemos que vernos. Hay nueva información. Luego envió un mensaje a Rafael. Todo va según lo planeado. Fase 1 completada. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. En algún lugar de otra oficina, Eduardo hacía sus planes, sin saber que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Mariana reunió los documentos en una carpeta. Mañana era un día crucial, pero hoy había conseguido su primera victoria. En el despacho se respiraba una tensión inusitada. Sofía Macedo y Regina Cardoso seguían trabajando como si nada, sin saber que sus secretos habían sido revelados. Juliana las observaba con nuevos ojos.
Ahora notaba los mismos signos de atención por parte de Eduardo, las mismas sonrisas especiales, las mismas caricias. Mariana estaba sentada en su oficina revisando documentos cuando su teléfono vibró. Un mensaje del detective César. Hay nueva información sobre transacciones financieras. Urgente. Hizo rápidamente la maleta y se dirigió a la salida. Se cruzó con Rafael en el pasillo. Voy a ver al detective. Asegúrate de que todo el papeleo esté listo. Rafael asintió. Ten cuidado. Intuyo que Eduardo sospecha algo. El despacho de César se llenó de nueva información. Impresiones de transacciones bancarias, fotos de reuniones, registros telefónicos. Mira, señaló el detective las fechas de las transferencias. Empezó a sacar dinero hace ya 6 meses, pequeñas cantidades, a través de diferentes cuentas. Mariana escrutó los documentos. ¿Y de qué cuenta se trata? Un detalle interesante, es una cuenta en un banco suizo abierta a nombre de Juliana Mendoza, pero la maneja Eduardo. En ese momento sonó el teléfono, era Paula. Siento molestarte, pero tengo noticias urgentes. Juliana acaba de encontrarse con Sofía y Regina en un café a la vuelta de la oficina. Mariana se tensó. ¿Lo saben? Ahora lo saben, y están furiosas. Mientras tanto, en el pequeño café, las 3 mujeres estaban sentadas en una mesa alejada, mirando las fotografías que tenían delante. Sofía Macedo, normalmente tan fría y reservada, apretaba su taza de café entre las manos como si quisiera aplastarla. Regina Cardoso lloraba en silencio, manchándose las mejillas de rímel. Juró que yo era especial, repitió. Dijo que nunca había conocido a nadie como yo. Sofía sonrió amargamente. Nos lo dijo a todas, palabra por palabra. Juliana sacó un magnetófono y encendió la grabación. La voz de Eduardo repetía las mismas confesiones a distintas mujeres como un texto memorizado. Ahora viene lo mejor. Juliana extendió los extractos bancarios. Planeaba deshacerse de todos nosotros después de la reorganización de la empresa. Sofía palideció. ¿Qué quieres decir? La nueva estructura ya está en marcha, sin nosotros. Solo éramos peones en su juego. En el despacho, Mariana se reunió con Rafael. Trajo los nuevos documentos. Los abogados han preparado todos los papeles. Mañana podremos iniciar los trámites para comprobar las finanzas de la empresa. ¿Eduardo no sospecha nada? Está demasiado seguro de sí mismo. Cree que tiene el control. Esa noche Juliana se sentó sola en su piso, mirando la pulsera de diamantes, un regalo de Eduardo. Ahora sabía que Sofía y Regina habían recibido exactamente las mismas pulseras. Se quitó la joya y la metió en el cajón del escritorio. Sonó su teléfono. Era Eduardo. «Cariño, ¿estás libre esta noche?» Su voz, que antes le había parecido tan especial, ahora sonaba falsa y apagada. «No, Eduardo, estoy ocupada», se quedó callada. «Y mañana también estaré ocupada, y pasado mañana». «¿Pasa algo?» «Oh, no tienes ni idea de lo que ha pasado». Juliana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero pronto lo sabrás». Apagó el teléfono y sacó una botella de vino. Los acontecimientos de los últimos días pasaron ante sus ojos. Todos esos momentos en los que se había sentido especial, la única, la favorita. Qué tonta parecía. Mariana pasó la tarde preparándose para el día crucial. Colocó todos los documentos en orden cronológico. Pruebas de trampas, fraudes financieros, cuentas secretas. Mañana estaría todo sobre la mesa de la sala de juntas. Su hija Camille llamó a altas horas de la noche. «Mamá, todavía no puedo creerlo. ¿Cómo ha podido?» «Cariño, algunas personas no son lo que parecen», intentó hablar Mariana con calma. «Lo importante es que descubrimos la verdad a tiempo». Después de hablar con su hija, se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato. Mañana iba a ser lo que había estado preparando durante las últimas semanas. El fin de un matrimonio de 25 años. El fin de las ilusiones. El fin de la vieja vida. El teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Rafael. «Todo está listo para mañana. Estarás bien. Estoy aquí para ti». Esas simples palabras le dieron fuerzas. Ya no estaba sola en esta lucha. La mañana del día decisivo fue inusualmente clara. Mariana se levantó temprano. Cada movimiento le resultaba difícil, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso y pesado. Había elegido un estricto traje negro, una especie de luto por 25 años de un matrimonio basado en mentiras.
En la oficina reinaba un silencio desacostumbrado. Los empleados, presintiendo la tensión, intentaban mantenerse fuera de la vista de la dirección. Mariana vio que la mesa de Juliana estaba vacía. No había venido a trabajar. Sofía Macedo estaba sentada frente al ordenador, pálida y con los ojos enrojecidos. Regina Cardoso tampoco estaba. Rafael la recibió en el ascensor. Todos los documentos están listos. Los abogados esperan tu señal. Gracias. Mariana apretó la carpeta de expedientes. Has sido un gran apoyo para mí. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y entró Eduardo. Parecía tan seguro como siempre, traje impecable, pelo perfecto, la sonrisa ganadora de siempre. Buenos días, cariño. Se inclinó para besar a su mujer en la mejilla, pero ella se apartó. Nada más llegar a su despacho, Juliana irrumpió en la recepción. Su caro traje estaba arrugado, el maquillaje corrido y una carpeta en las manos. Tú, señaló a Eduardo con un dedo tembloroso. Me has estado mintiendo, todo este tiempo. Los empleados empezaron a asomarse a sus despachos. Eduardo intentó tomar el control de la situación. Juliana, vamos a mi despacho. No. Su grito resonó en el despacho. No más secretos, que todo el mundo sepa cómo eres en realidad. Empezó a esparcir las fotos por el suelo. Aquí, mirad todos, aquí está con Sofía, y aquí está con Regine. Y estos son extractos bancarios. Mirad cómo gasta nuestro estimado ejecutivo el dinero de la empresa en sus amantes. Eduardo se puso pálido. Juliana, tú no entiendes. Oh, lo entiendo todo perfectamente. Ella le arrebató una pulsera de diamantes de la mano y se la tiró a la cara. Pensaba que yo era especial, que solo me querías a mí, y resulta que solo soy una de tantas. Sofía Macedo se levantó lentamente de su escritorio. Su cara estaba blanca como la tiza. Me dijiste las mismas palabras, palabra por palabra. Todos los jueves, en el mismo restaurante, Eduardo miró a su alrededor como un animal cazado. El personal susurraba señalando las fotos esparcidas por el suelo. Su mundo perfectamente construido se desmoronaba ante sus ojos. En ese momento apareció Mariana. Se acercó tranquilamente a su marido. Ahora me toca a mí. Abrió su carpeta y empezó a sacar documentos. Aquí están las pruebas de todos los fraudes financieros. Empresas fantasma, contratos ficticios, cuentas secretas en bancos suizos. No solo me traicionaste como esposa, traicionaste la empresa que estábamos construyendo juntos. Eduardo intentó coger los documentos. No te atreverías. Ya me atreví, sonrió Mariana con frialdad. Los abogados ya tienen copias de esos documentos, y en la policía. Destruirás la empresa. No, Eduardo. La empresa la has destruido tú. Tu avaricia, tus intrigas, tus mentiras. Juliana soltó una carcajada histérica. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Planeó deshacerse de todos nosotros. Después de la reorganización de la empresa, se suponía que íbamos a estar en la calle. Sofía se acercó un poco más. ¿Es verdad? Todas esas promesas sobre ascensos, sobre un futuro juntos. Eduardo guardó silencio. Tenía la cara cubierta de sudor y la corbata descolocada. Ya no parecía seguro ni fuerte, sino un hombre asustado cuyas manipulaciones habían quedado finalmente al descubierto. Mariana sacó un último documento. Y esto es una demanda de divorcio. Puedes tomarte tu tiempo para firmarlo, tendrás mucho tiempo para pensarlo. Quizá incluso en la cárcel. Se volvió hacia el personal. Por favor, vuelvan todos al trabajo. El consejo de administración se reunirá dentro de una hora. Juliana miró por última vez a Eduardo. Te quería de verdad, y tú ni siquiera eres capaz de tener sentimientos de verdad. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sofía la siguió, secándose las lágrimas a su paso. El personal se dispersó lentamente hacia sus asientos, cuchicheando y mirando las fotos esparcidas. Eduardo se quedó de pie en medio de la recepción, confuso y envejecido. Todo su reino de mentiras cuidadosamente construido se había derrumbado en cuestión de minutos. Mariana recogió sus papeles y se dirigió a su despacho. En la puerta la esperaba Rafael. ¿Estás bien? Ella asintió. Ahora sí. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. Tenía mucho trabajo por delante, salvar la empresa, hacer frente a las consecuencias de los chanchullos financieros y reconstruir su reputación. Pero ya era un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que ya no era víctima de las mentiras de los demás. Habían pasado 6 meses. Mariana estaba en la ventana de su nueva oficina, situada en un moderno centro de negocios al otro lado de la ciudad.
tras un sonado escándalo, había vendido su participación en la empresa de Eduardo. El precio era más que generoso, dados los trapos sucios que poseía. Utilizó el dinero para fundar su propia consultora, llevándose a algunos de sus mejores empleados. Su nueva oficina era más pequeña que la anterior, pero tenía un ambiente completamente distinto, luminoso, creativo, lleno de energía y entusiasmo. Las paredes estaban decoradas con brillantes cuadros abstractos que había elegido junto con Camila. Su hija, por cierto, se encargaba ahora de todo el departamento creativo de la empresa, compaginándolo con éxito con el desarrollo de su propia marca de moda. Mariana mira el reloj. La jornada laboral está llegando a su fin. Sacó un pequeño neceser del armario y se maquilló, mirándose en el pequeño espejo. Últimamente percibía cada vez más esa chispa de felicidad desconocida en su reflejo. Su teléfono sonó suavemente, un mensaje de Rafael. «Estaré allí en 15 minutos. Espero que no hayas olvidado nuestra cita». Sonrió. Por supuesto que no lo había olvidado. Aquellas veladas con él se habían convertido en la parte más agradable de su nueva vida. Rafael había dejado su antigua empresa casi inmediatamente después del escándalo. Ahora trabajaba para un gran banco internacional, pero encontraba tiempo para ayudar a Mariana con los asuntos financieros de su nuevo negocio. Sin embargo, ambos sabían que no se trataba solo de negocios. Mariana hizo la maleta, revisó los documentos que tenía sobre la mesa y apagó el ordenador. Su nuevo despacho estaba empapado de flores. Rafael le enviaba ramos frescos todas las semanas. Hoy eran orquídeas blancas, las mismas que había visto en su primera cita. Paula, que ahora era la directora ejecutiva, la esperaba en la recepción. «No te olvides, mañana a las 10 hay una presentación para nuevos clientes». «Claro que me acuerdo», sonrió Mariana a su amiga. «¿Están listos todos los materiales? Ya te envié la versión final, y sí, diviértete esta noche, te lo mereces». A la salida del centro de negocios se encontraba Rafael, alto, elegante, con unas ligeras canas en las sienes que no hacían sino aumentar su encanto. En sus manos sostenía una rosa roja. Para la empresaria con más éxito de la ciudad, le tendió la flor y la besó suavemente en la mejilla. «¿Solo una rosa?», se burló ella. «El resto están esperando en el restaurante». Sonrió enigmáticamente y le ofreció la mano. Caminaron por las calles del atardecer, hablando de todo en el mundo. Mariana hablaba del nuevo proyecto que habían iniciado la semana pasada, de cómo Camila se preparaba para el desfile de su nueva colección. Rafael escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Sabes», dijo mientras pasaban junto a la fuente donde una vez se habían besado por primera vez. «Todos los días le doy gracias al destino por habernos unido, aunque el camino para llegar hasta allí haya sido tan difícil». Mariana le apretó la mano. «A veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz». El restaurante resultó ser el mismo al que habían ido en su primera cita. Pero esta noche, su mesa estaba especialmente decorada. Había velas por todas partes y rosas en jarrones, docenas de rosas rojas. «¿Te acuerdas de esta mesa?», preguntó Rafael, apartando una silla para ella. «Claro que me acuerdo. Aquí fue donde me dijiste por primera vez que merecía ser feliz. Y quiero repetírtelo esta noche». Tomó su mano entre las suyas. «Te mereces lo mejor, Mariana, y yo quiero ser quien te haga feliz cada día». El camarero trajo champán, el mismo que habían bebido la primera noche. Mariana sintió algo especial esta noche, algo flotando en el aire. «Por nosotros», dijo Rafael levantando la copa, «por los nuevos comienzos y los finales felices». Ella sonrió, mirándole a los ojos. Había en ellos todo lo que nunca había visto en la mirada de Eduardo. Sinceridad, calidez, amor verdadero. No ostentoso, no fingido, sino el que se manifestaba en las cosas más pequeñas, la forma en que recordaba su café favorito, la forma en que escuchaba sus historias sobre su trabajo, la forma en que apoyaba todos sus esfuerzos. Al otro lado de la ventana ardía otro día, pero para Mariana era especial. El día en que por fin se dio cuenta de que el pasado había quedado realmente atrás. Tenía por delante una nueva vida, la suya propia, construida a su manera, con un hombre que no la veía como un apéndice de sus ambiciones, sino como una compañera en pie de igualdad y una mujer a la que amar. Era feliz.